Buenas noches para las hermanas que se han ido sumando en este tiempito. Si usted tiene su Biblia a mano, y sería bueno que lo tenga, vamos a ver algunos pasajes. Va a estar centrado en el Salmo 77, el mensaje de esta noche. Pero bueno, me va a ser necesario hacer una pequeña introducción para comenzar con este tema. Mi esposa Lorena me dice que yo me alargo mucho en las introducciones y después hablo un poquito del tema, pero quería pensar y primero ponernos de acuerdo en qué entendemos por salud mental y qué entendemos por democracia, porque son dos palabras que tal vez las mencionamos, pero cuando empezamos a definirlas nos podemos llegar a dar cuenta de que no todos entendemos lo mismo. Yo tenía una profesora en la universidad, cuando estudiaba la materia ética, era filósofa, y ella decía, cuando nos ponemos a discutir los filósofos, es muy difícil ponernos de acuerdo. Así que de antemano definimos los conceptos, y cuando tenemos los conceptos definidos, ahí discutimos. Entonces yo quería tomar esta prerrogativa. En primer lugar, cuando hablamos de salud mental, yo tomé la definición de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que define la salud mental como un estado de bienestar. Y subrayé yo esta palabra bienestar. Bienestar es estar bien. Es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial. Puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva, fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Hice hincapié en este concepto de bienestar, de estar bien, porque es común a todos y a veces mis hijos oran y terminan diciendo que la podamos pasar bien. Y yo les pregunto, ¿y qué es pasarla bien? Porque pasarla es para bien, algunos es una cosa y para otros otra. De hecho, cuando no conocía al Señor, para mí pasarla bien era en un estado de alcohol o de drogas, y hoy en día eso no sería para mí pasarla bien. Entonces, la OMS define así: la salud mental es un estado de bienestar que me permite a mí, y lo reduzco en dos términos porque Freud asociaba este estado de salud mental a la capacidad de amar y trabajar. Cuando una persona puede amar, quiere decir pensar en otra persona y no solamente en sí mismo, y puede trabajar, bueno, eso es saludable, porque a veces entendemos, hablaba tiempo atrás con Alicia, de este concepto de salud que proviene de la medicina, que es ausencia de enfermedad. Pero en el campo de la salud mental no existe la ausencia de enfermedad, porque todos estamos algo enfermos. Hablamos de grados de enfermedad, ¿sí? Creo que es un concepto bíblico porque la palabra de Dios nos dice que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, y que las consecuencias del pecado han traído enfermedad. Y uno puede ver en los evangelios esa asociación que hace el Señor Jesús entre sanar a un enfermo y perdonar los pecados. Y como médico él vino a sanar a los enfermos. El pecado nos enferma. Cuando uno va a Génesis capítulo 13, inmediatamente Adán y Eva han pecado, empezamos a ver que ellos empiezan a manifestar lo que hoy podríamos llamar sentimientos negativos: vergüenza, tentativas de ocultar, temor. Adán dice, tuve miedo y me escondí. Emociones que nunca antes habían experimentado y que vienen como consecuencia del pecado. Entonces, para hablar de salud mental, primero nos vamos a poner de acuerdo de que no existe tal cosa como ausencia de enfermedad. Hay grados de enfermedad que me permitan a mí poder estar más relacionado con el otro o menos relacionado con el otro, trabajar o no trabajar. Y según el diccionario de la Real Academia Española, la democracia es una creación neológica, se quiere decir, es una invención, un término inventado con la cual queremos expresar que lo que gobiernan son las emociones. Usted ha visto que democracia es gobierno del pueblo, democracia sería el gobierno de las emociones. Y es algo que hoy los sociólogos están hablando, porque eso no es nada nuevo, pero como sistema de pensamiento, ideología o cosmovisión, surge a partir de los 60, y hoy está en auge esto de la democracia. De hecho, cuando uno ve las campañas de los políticos, las campañas, las elecciones hoy se deciden en las redes sociales. Y dicen los sociólogos, hemos pasado del pensar al me gusta, del think al like. ¿Sí? Porque hoy lo que buscan, de hecho, y los políticos van viendo cómo es su nivel de aprobación en la cantidad de like que tienen en las redes sociales. Y muchas personas, de hecho, tal vez algún predicador puede ser que en las redes sociales asumen su identidad
o su bienestar en la cantidad de likes que obtiene o visualizaciones o cantidad de visualizaciones. Estamos marcados en una época en donde nuestras emociones tienden a gobernar nuestras vidas. Sigmund Bauman, que es un filósofo, él habla de esta generación en la cual todos estamos inmersos, que es una generación que piensa con los ojos y escucha con el corazón, hablando de este gobierno de las emociones, ¿no? Todo es visual, todo es sensitivo, y si me gusta está bien, ¿no? Si hablásemos de una ética hoy en día es, si me gusta es bueno. Entonces, habiendo definido estos conceptos, lo segundo que yo quería en esta noche que estuviésemos de acuerdo es pensar en la psicología como una psicoterapia y la diferencia entre la psicoterapia o la terapéutica, porque vamos a hablar algo de eso, hablando de salud y enfermedad, que la meta en las terapias es aliviar el sufrimiento. Y esto tiene que ver con la búsqueda del bienestar, del estar bien. ¿Sí? Uno va al psicólogo, uno acude al psicólogo o al psiquiatra para aliviar el sufrimiento. ¿Sí? En caso del psiquiatra podrá darle alguna medicación, en caso del psicólogo comenzará sesiones de psicoterapia. El problema es que desde nuestro punto de vista bíblico, y hablamos de consejería, a veces se puede llegar a mezclar lo que es un proceso terapéutico con un proceso de consejería, ya que delimitarlo muy bien, porque no es lo mismo. La consejería no es una psicoterapia y porque la meta de la consejería es la santificación de la persona. Lo que se busca en toda consejería y en todo proceso es la gloria de Dios. Fíjese que en la psicoterapéutica se busca el bienestar y aliviar el sufrimiento. En la consejería bíblica, lo que buscamos es la santificación y la gloria de Dios. ¿Cuál es la metodología para la psicoterapéutica? Cuando usted va al psicólogo y desde el psicoanálisis, sobre todo, la metodología supone el método que la verdad está en el sujeto. Y esto es muy acorde a este sistema actual en donde existen las verdades relativas. Hay tantas verdades como sujetos hay en el mundo. Entonces lo que hace el psicólogo es tratar de determinar y hacerle ver cuál es la verdad que está en el sujeto que para el psicoanálisis es inconsciente y hay que sacarla a la luz. En cambio, en consejería bíblica, la metodología o el método es que la verdad está en la palabra de Dios y es una verdad absoluta. No hay verdades relativas y una verdad absoluta es la palabra de Dios. Pensando en estas cosas y si nos ponemos de acuerdo en estos términos, pensaba en esto de la democracia que, como dijo Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, porque ser guiado por las emociones es un concepto bíblico que, por ejemplo, el apóstol Pablo menciona ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 19, hablando de estos hombres impíos por los cuales él lloraba y les llama enemigos de la cruz. Él dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, que tienen la actitud de la mente puesta en lo terrenal. La palabra vientre allí es lo que designa el vientre, la cavidad del plexo solar, pero donde en ese tiempo, bajo eh, la ideología griega, el pensamiento griego, se encontraban las emociones. Cuando habla de cuyo Dios es el vientre, uno podría traducir cuyo Dios son las emociones, cuyo Dios es el lugar de donde se originan las emociones. Pablo en Romanos 16, versículo 18, menciona también, hablando acerca de los que causan divisiones y tropiezos, él dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Uno podría traducir, sino a sus propias emociones. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto de la democracia y de ser guiado por las emociones no es nada nuevo. En los tiempos de los apóstoles, en el tiempo del Señor Jesús, era algo común. De hecho, hoy en día los científicos hablan de nuestro sistema digestivo como el segundo cerebro, ¿verdad? Porque es importante y determina también nuestra calidad de vida y también nuestras emociones. Sí, aquellas personas que son celíacas saben bien de lo que hablo. Los trastornos digestivos y de hecho muchas veces la angustia uno lo pone en el aparato digestivo. ¿Sí? La incontinencia o la constipación está asociada también mucho al estrés. Por lo cual, hablar de las emociones no es nada nuevo. Cuando el apóstol Pablo escribe su última carta a Timoteo, y en 2 Timoteo capítulo 3 comienza a describir
el carácter de los hombres de los postreros días, de los últimos tiempos, siempre me llama la atención que no está describiendo la circunstancia, la situación, lo que sería los últimos tiempos, sino el carácter de las personas, lo que las personas serían. Y comienza diciendo que los hombres serían el ser humano amador de sí mismo. Empieza por ahí, narcisistas, personas que solo piensan en sí mismo como aquellos que tienen por Dios su vientre, sus emociones. El narcisismo es la vuelta de la libido, de aquello que me permite conectarme con los demás, vuelto hacia mí mismo, un amor propio que hace que uno sea egocéntrico, egoísta, que todo pase por mí. Este es el carácter, y parece que cuando uno lee 2 de Timoteo 3 y lee, y parece que está leyendo el diario del día de hoy, parece que está viendo el noticiero, porque toda la descripción que va a hacer, y como dice un comentarista, todos los demás características provienen de esta primera, que es amarse a sí mismo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Pero en el versículo 4 dice, amadores de los deleites más que de Dios. La Dios habla hoy, dice, buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. El término en el original es filédonos. Édonos, de ahí viene nuestra palabra en castellano, hedonista, que es aquel que se guía solamente por la búsqueda del placer, y todo lo que es placentero le es bueno. Todo lo que me gusta me es bueno. ¿Ven las similitudes? ¿Ven cómo todo, está todo asociado? Podemos cambiar los términos, podemos cambiar la historia, podemos cambiar las personas, pero sigue siendo siempre lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Habiendo definido esto y sabiendo de que esta es una característica de estos postreros días, me parecía necesario definirlas porque ¿por qué evitar el sufrimiento? Es tan difícil en estos tiempos, porque si este sistema, si nuestra vida, esta cosmovisión en la cual estamos inmersos, nos lleva a evitar el sufrimiento y a buscar más bien lo placentero, cada vez estamos menos capacitados y somos menos propensos a evitar el dolor. Cualquier cosa nos puede provocar dolor, cosas que antes tal vez a las personas no le eran tan doloroso, hoy para nosotros sí. Puedo dar innumerables ejemplos de cómo tal vez hay personas mayores en el Zoom y sabrán lo que significaba antes criar hijos lavando pañales, chiripá, y todas esas cosas que hoy los resuelve un pañal descartable, sencillito. ¿Cuánto les costaba a las mamás, a las abuelas, eh, cuidar a los chicos? Hoy hay guarderías y tantas cosas que nos hacen la vida más placentera y más liviana, que hace que también el ser humano esté menos dispuesto a sufrir. De hecho, creo que hoy sufrimos por cosas muy pequeñas. Creo que sufrimos porque no tenemos aire acondicionado, porque tal vez nos tenemos que desplazar en un colectivo y no en un vehículo propio. Y a veces nuestras oraciones, y hablo mucho con creyentes, que su queja contra Dios, su sufrimiento tiene que ver con cuestiones materiales. Eh, por lo cual, pensando en estas cosas y pensando si tenía que resumir cuál es la problemática en este tiempo para hablar de salud mental, o contrario de la enfermedad, creo que tiene que ver con la angustia y con la evitación del dolor, la evitación del sufrimiento. Hay un estudio realizado que es, por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, la Facultad de Psicología, que entienden que acá en la Argentina y tal vez también a nivel mundial, para el año 2030, uno de cada 4 personas va a tener algún trastorno mental a lo largo de su vida. Uno de cada 4. En Argentina específicamente, 1 de cada 3 personas presenta actualmente en la actualidad un problema de salud mental a partir de los 20 años. Y las problemáticas más frecuentes son los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y los problemas por consumo de sustancias. Esas son las 3 problemáticas más recurrentes y más comunes acá en la Argentina, ¿no? Trastornos de ansiedad, el estado de ánimo, y ahí le hace angustia, depresión, distimia y problemas por consumo de sustancias. Cuando pensamos en qué provoca la angustia, en qué provoca eh, la depresión, el desánimo, eh, generalmente esto proviene de crisis para la cual no estamos capacitados o no tenemos las herramientas disponibles o suficientes para enfrentar una situación. Un término muy común que hoy se menciona, que es la resiliencia,
que es la capacidad de poder sobrellevar los problemas, sobreponerse a un problema, una dificultad y salir adelante. Bueno, se habla de la resiliencia porque es lo que menos hoy el ser humano tiene, o cuenta con menos herramientas, menos capacidades, ¿no? Sobrellevar los problemas. Las crisis, generalmente yo la agrupé en 5 grandes grupos, que es, el primero serían los síntomas ansiosos. Toda crisis se expresa a través de síntomas ansiosos como el insomnio, la evitación, taquicardia, sudoración en las manos, algunas cuestiones físicas, pero cuando hablamos de estrés o de ansiedad, se manifiesta en temores, en fobias muchas veces, sobre todo al futuro, cosas que todavía no suceden. También se pueden expresar a través de síntomas depresivos como la tristeza, el desgano, la desmotivación, la anedonia, que es la falta de sentimiento de placer o de insatisfacción. También alteraciones del apetito, problemas en el consumo. Problemas disociativos, que esto ya un poco en términos psicológicos o psiquiátricos, patologías más severas como la despersonalización o la desrealización, que podemos pensar en pacientes con psicosis, con esquizofrenia, donde por ahí hay una pérdida de la realidad. Desórdenes de la conducta, violencia, agresión, irritabilidad, desafío a la autoridad, que esto es muy común en las aulas, los maestros se quejan mucho, porque se ve mucho en los niños, y la impulsividad, que nos lleva al consumo de la sustancia, el alcohol, o consumo de alimentos, los atracones. Yo quería, después de haber hecho esta pequeña introducción, pensar en que la palabra terapia aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es un término que se traduce como sanidad o curación. Y hay un pasaje, tomé un pasaje porque en muchos pasajes, refiriéndose al Señor, aparece la palabra terapeuo, de donde viene la palabra terapia. Y en Mateo 4:24 dice que su fama se había difundido por toda Siria y le trajeron todos los que tenían, dice la clasificación, todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó, sin distinción de cuál área de su composición del ser estuviese enferma, el Señor lo sanó, ¿verdad? Tanto de lo físico, de lo espiritual, como de lo emocional. En este grupo está todo. Y Él lo sanó. Y ahí la palabra es terapia, que tiene que ver con la idea de curar y de sanar. Para uno le encantaría que, como pasaba en esos tiempos, y lo puede hacer el Señor, Dios sigue siendo Dios, Él es el mismo de hoy, de ayer y de siempre, pero hablando antes con Alicia, veíamos que en la mayoría de los casos, cuando iniciamos un proceso de restauración o de sanidad, justamente es un proceso. Eh, Todavía, en mi experiencia, no he visto algo así puntual de que sea una sanidad de algún tema, de algo completo en un acto, sino más bien en procesos. Sí tengo testimonio y he escuchado de personas que de alguna enfermedad han sido sanadas en un acto, como de un cáncer, muy puntual, de una enfermedad física, pero cuando hablamos de salud mental, de trastornos mentales, como la depresión, como la angustia, la ansiedad, sí he visto más en procesos, no como un acto solo, sino más bien como un seguimiento en un proceso donde la palabra de Dios va produciendo la transformación y la sanidad y la curación de la persona. Cuando vamos al Salmo 77, y ahora sí, después de esta pequeña y corta introducción, fíjese lo que dice el salmista. Este es un salmo que escribe Asaf, conocido Asaf. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y aparece la palabra Selah, ahí al costadito de mi Biblia, espero que en la suya también, porque ese Selah significa un detenerse para meditar en lo que viene hablando. ¿Sí? Es un tiempo en lo musical donde es un tiempo dado para la reflexión. Este es el primer
alto en el camino acerca de lo que viene manifestando Asaf, porque él está en angustia. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Él está angustiado y está haciendo lo que todo creyente debería hacer, que es buscar al Señor. Cuando estamos angustiados, antes que buscar a las personas, buscar al médico, buscar al terapeuta, buscamos al Señor. Pero aún buscando al Señor, y tal vez es la experiencia de muchos de los que estamos acá, aún buscando al Señor y alzando a Él sus manos sin descanso, quiere decir una búsqueda de día y de noche, su alma rehusaba el consuelo. Es muy interesante esta expresión porque esta es la experiencia de una persona que sabe que debe buscar en Dios, que está angustiado, pero no halla el consuelo que su alma necesita. Hay dos formas de interpretar esto, por qué Asaf rehusaba el consuelo. Tal vez porque las cosas en donde buscaba el consuelo no lograban consolarlo, o tal vez porque él rechazaba el consuelo de Dios. Había algo en él que no dejaba que Dios lo consolara. Pensando en esta interpretación, me vino a la mente hay un libro que escribió Robert Fisher, allá por los 80, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Y voy a parafrasear un poco, porque es un libro largo, pero simplemente relata la historia de una persona, un caballero, que era bueno, que le gustaba rescatar a las doncellas de las fauces de los dragones, que hacía el bien, que lucía una armadura espectacular y tremenda y que estaba todo el día a disposición de hacer el bien a los demás. Y esa armadura estaba tan bien hecha y era tan buena que le protegía de todos los peligros que le podían acontecer. De hecho, era tan linda su armadura y le protegía tanto de los peligros que se acostumbró a llevar la armadura. Él no se la sacaba ni siquiera cuando estaba en su casa. Él tenía una esposa, Julieta, un hijo, Cristóbal, y él ya se acostaba con la armadura, se bañaba con la armadura, comía con la armadura, y fue tan así el tiempo que llegó un día que el hijo le pregunta a la mamá cómo era el rostro de su papá, porque ya se había olvidado de cómo era. Entonces la mamá lo lleva a un rincón y le muestra una foto para que se acuerde de quién era su papá. Y su esposa también había olvidado el rostro de su esposo y empieza a recriminarlo. Entonces llega un momento en que él toma la decisión de sacarse la armadura y cuando se la va a sacar no puede. Hacía tanto tiempo que la tenía y ya estaba tan oxidada que le costaba sacársela, entonces fue al herrero del pueblo para que le sacara la armadura. Cuando llega al herrero del pueblo comienza a martillarle la armadura y no se la puede sacar. Pero en ese momento él se da cuenta de algo, ciertamente no sentía los golpes del martillo. Verdaderamente esa armadura lo protegía muy bien del dolor. No experimentaba ningún dolor. Le martillaba la cabeza, le martillaba los brazos, la armadura estaba intacta, no se le salía. Él vuelve un poco angustiado y triste porque la esposa le recriminaba que era necesario que él se sacara esa armadura, porque si no ella lo iba a terminar dejando. Lo cierto es que cuando él llega a su casa y le expresa esto a su esposa, la esposa se enoja diciéndole que no le creía que él se quería sacar esa armadura, porque él estaba más enamorado de esa armadura que de ella. Ella ya no experimentaba lo que en un principio había sentido, el cuidado de él y su amor, sino que ella veía que él ahora vivía pendiente de su armadura y de las cosas que podía lograr con su armadura. Lo cierto es que un día él sale de su casa, su esposa lo abraza y él se da cuenta de algo, que esa armadura no solamente no le permitía experimentar el dolor, sino que tampoco le permitía experimentar el cariño, el afecto. Me quedé pensando en esto del dolor, del sufrimiento, como uno puede construir corazas o tener armaduras puestas, que en un principio y en las circunstancias de la vida nos ayudan a sobrellevar el dolor, pero también nos vuelven insensibles, no solamente al dolor, sino también al afecto, al cariño, al amor y a tantas cosas que nos hacen bien. Tal vez Asaf estaba allí y al rehusarse el consuelo, era porque evidentemente en ese momento de angustia o la situación que estaba pasando, eso que en algún momento lo había protegido, hoy no le permitía experimentar el consuelo. Esto me lleva a pensar en cómo en la vida las cosas que nos provocan el dolor, nos hacen sufrir, muchas veces como mecanismo de defensa tenemos ciertas capas de protección que cuando nos acostumbramos y las sobrellevamos tanto en la vida, nos pasa como el caballero de la armadura oxidada, se nos encarna y después no lo podemos sacar y no nos permite, nos vuelve insensible, no nos permite tampoco ver
el día del bien. Esto lleva a la segunda parte del Salmo, porque uno vuelve al Salmo 77, versículo 4, y él dice: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, y comienza a brotar de su corazón lo que su espíritu inquiría. Son las preguntas que nos hacemos cuando no hallamos consuelo en el Señor. Él comienza a decir: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y vuelve a aparecer el Selah. Hay que detenerse a meditar y pensar. Son preguntas comunes de una persona que está angustiada, que está en dolor, que está en sufrimiento y no haya consuelo en el Señor. Comienza a quejarse del Señor, de aquel, del único que puede venir el consuelo, es aquel que se ha olvidado de mí, es aquel que se ha olvidado de tener misericordia, el que ha encerrado sus piedades con ira. Y es que cuando uno en la vida no ha aprendido a tratar con el sufrimiento, hoy se habla de gestionar las emociones, no sabe cómo gestionar sus emociones, la angustia, el dolor, surgen este tipo de preguntas y el primer afectado es Dios. De al mismo del cual debería venir nuestro consuelo es aquel que está en contra mí. El único que podría darme la salida, la solución es aquel que está en contra de mí. Y esto me lleva a un callejón sin salida y hay una imposibilidad. Hay preguntas que surgen en el corazón y hoy hablaba con un hermano que está pasando por una situación difícil y se hace estas preguntas y yo me acordaba de Job. En el libro de Job hay más de 300 preguntas acerca del dolor, pero no hay ninguna respuesta. Y yo hablaba con este hermano y le decía: tal vez haya respuestas para esto que te está sucediendo, o tal vez no, no la hay. Tal vez Dios, en su misericordia y su gracia, te brinde alguna respuesta, pero tal vez, como en el caso de Job, no obtengas ninguna respuesta. Pero la garantía es que si esto es de Dios y este dolor viene de Dios, porque también hay que cuestionarse de dónde proviene el dolor, eso lo voy a hablar en un ratito más. Dios te dé respuesta, pero la garantía de parte de Dios que lo que Él está haciendo en tu vida en este proceso, lo más probable es que termine como termina el libro de Job, diciendo: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Porque esta experiencia que proviene de parte de Dios, que son las pruebas, que es el dolor, que es el sufrimiento, nos lleva a un conocimiento más profundo de Dios, porque es lo que hace que nuestro corazón esté sensible y dispuesto a buscar de verdad a Dios. No con esos telegramas diarios cuando la vida nos pasa por arriba y cuando el trajín de la vida nos lleva por delante, sino que cuando está angustiado, está en dolor, está en angustia, lo busca de corazón. Cuando pensaba acerca del dolor y acerca de las preguntas, inmediatamente pensé en nuestro Señor Jesucristo. Isaías habla acerca de Él como el varón experimentado en quebrantos, varón de dolores le llama Isaías, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Inmediatamente pensé en esto. Jesús tampoco vino a dar respuestas para el dolor. No he encontrado en la boca del Señor respuesta al dolor de la gente, pero Él sí vino a sufrir nuestros dolores. Sí encuentro en la palabra de Dios que Él sufrió, y como lo dice el profeta Isaías, Él sufrió nuestros dolores. No vino a explicarlo, sino a vivirlo. Y tal vez el momento más difícil de nuestro Señor y donde yo quiero sacar respuestas y también la forma en cómo gestionar nuestros dolores está en Mateo, capítulo 26, pasaje muy conocido. Es la última noche, la noche que Él va a ser entregado. Dice versículo 37 en adelante, al 39, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Perdón. Es impresionante este pasaje porque de este pasaje yo quiero compartir con ustedes en esta noche qué actitud tomar frente al dolor. En estos momentos de angustia, como lo vemos acá, el salmista, Asaf, donde está cuestionando al Señor, y él, si usted vuelve ahí, al Salmo 77, en el pasaje siguiente, después de hacerse las preguntas y de estar meditando en su corazón, en el versículo 10, él dice: enfermedad mía es esta, enfermedad mía. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, y comienza a hacer un inventario de todas aquellas cosas que Dios hizo en favor de su pueblo. Y eso va a traer calma a su corazón, pero él reconoce que el rehusar el consuelo, el seguir angustiado, es una enfermedad, es algo de él. Y hay algo que está reconociendo, y que sería bueno en nosotros, si estamos en una situación así, o cuando pasamos por situaciones así, hacer este reconocimiento. El reconocimiento de dónde proviene el dolor. El dolor proviene por malas decisiones que yo tomé. Esta angustia que estoy sobrellevando es por falta de confesión de pecados que están en mí, que están ocultos en mí. Este dolor, esta angustia es por deudas que yo he contraído por malas decisiones que tomé. O realmente esto es una prueba de parte de Dios, estoy pasando por una situación, porque es diferente la manera en que voy a gestionar esa angustia y ese dolor, evidentemente. Hablando de las pruebas y de la angustia y de aquellas cuestiones que nos afectan, pero en las cuales al menos no somos conscientes voluntariamente de que somos parte de ese problema. El Señor Jesús es la muestra, y en este momento, qué actitud deberíamos tener para gestionar el dolor, el sufrimiento. Es la noche más difícil que el Señor está atravesando porque viene la cruz. Está en el Getsemaní, que el Getsemaní significa prensa de aceite, y dicen los comentaristas que se hacían tres prensadas, algunos asociándolo a estas tres oraciones que hace el Señor Jesús en el monte cuando va y ora al Padre que, si es posible, pase esta copa de mí. Asocian estas tres prensadas de la aceituna, en donde de la primera prensada, la primera molida, se extraía el aceite de la unción. En la segunda se la utilizaba ya un poco menos virgen para los cosméticos y la comida. Y la tercera, la menos pura, en la que ya casi era el desecho, incluso donde el carozo era presionado, con esas ruedas de molino gigante. Eso, lo último, simplemente servía para iluminar las casas, era para las lámparas de las casas. Tal vez como si de alguna manera es que nos quiere representar que el sufrimiento y en el sufrimiento trae aparejada la luz que nuestra alma necesita y que solo a través del sufrimiento y del dolor podemos entender, podemos ver y podemos llegar a decir, después de haber pasado por esa situación como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Víctor Frankl, que fue un judío que salió de un campo de concentración con vida, y escribe un libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido. Y él se dio cuenta de qué cosas les permitían sobrellevar el dolor, porque muchos judíos que sobrevivieron al holocausto terminaron suicidándose. Y él decía: ¿por qué una persona que ha sobrepasado la muerte busca por su propia mano la muerte? Aquellas personas que escaparon del holocausto, escaparon de los hornos de fuego de los nazis, ¿por qué después terminan quitándose la vida? Y él se da cuenta de que esas personas no tenían un sentido para vivir, cosa que él sí encontró en medio del dolor y el sufrimiento. Y él escribe en este libro, En Busca del Sentido, él dice: todo le puede ser arrebatado al hombre, excepto una cosa, la libertad de elegir con qué actitud se enfrentará a cualquier situación. Él dice: a pesar de que no puedas cambiar una situación que te produzca dolor, sí puedes elegir la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y esa actitud estará ligada a un sentido, es decir, un para qué. Si tenemos un para qué, podremos enfrentar cualquier circunstancia. Y quiero llevarte, y ya para ir terminando,
a esa noche en el Getsemaní, donde el Señor va a ser prensado, donde el dolor le va a llevar a manifestar esta frase: mi alma está angustiada hasta la muerte. En primer lugar, ¿cuáles son las actitudes que el Señor Jesús tuvo? Y como modelo, el modelo supremo, nosotros deberíamos hacer bien en tenerla siempre presente ante el dolor. Él, en primer lugar, admite su dolor. Él dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Muchas veces, y nos pasa cuando nos congregamos y preguntamos a los hermanos: ¿cómo estás? La mayoría nos dicen: bien. Sin embargo, la cara no condice con ese bien. De hecho, muchas veces nosotros lo hacemos para no manifestar lo que nos está pasando. Y dice un querido pastor: pareciera ser que el dolor es una mala propaganda de nuestra fe. Parece ser como que si estamos tristes, como si estamos angustiados y lo manifestamos y lo compartimos, la gente va a pensar que tal vez estamos mal espiritualmente, que estamos en pecado, que algo estamos haciendo mal por lo cual estamos sufriendo. Bueno, no siempre es así. A veces el sufrimiento, la angustia, el dolor no es por el pecado, no es por deudas que tenemos, es simplemente porque estamos pasando por un proceso, por una prensa donde Dios está trabajando en nuestro corazón. Y el Señor Jesús lo que hizo fue, en primer lugar, reconocerlo. Dice este querido pastor: la fe cristiana no es triunfalista, no evita el dolor, pero sí es triunfante, porque al final de todo sabemos que ese dolor va a desaparecer. Pues así dice el libro de Apocalipsis: cuando estemos en el cielo ya no hay más muerte, no hay más dolor, no hay más tristeza, no hay más lágrimas. Nuestra fe no es triunfalista, no evita el dolor. Sé que hay un mensaje que se predica hoy en día, que no es el verdadero evangelio, donde te invitan a parar de sufrir, pero el sufrimiento es parte de la vida cristiana. La angustia y el dolor es parte de nuestro caminar detrás de nuestro Señor Jesucristo hasta el día que estemos en su presencia. En primer lugar, lo admite. En segundo lugar, lo identifica. Identifica su dolor. Él dice: mi alma. Identifica dónde está el dolor. No es físico, no tiene una contractura, no tiene un golpe en la rodilla. Su alma está dolorida. Su dolor no es físico. Uno debería preguntarse en este momento, con esta actitud: ¿qué es lo que me pasa? ¿Dónde está el dolor? ¿Está en tu alma? ¿Está enraizado en tu ser? ¿Es tan profundo que no lo puedes poner en palabras? Porque las palabras nos han sido dadas para desatar y sacar de nosotros el dolor. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Dónde está el dolor? Pero también, ¿por qué me pasa? Y esto es lo que les decía recién: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Es consecuencia de mis malas decisiones? ¿Es algo que viene de parte del Señor? Hay un proceso de autoexamen que uno debe hacer siempre en medio del dolor para saber, para poder identificar el dolor, de dónde viene, de dónde proviene, para poder tratarlo. En tercer lugar, no solamente él admite su dolor, no solamente identifica su dolor, sino que también comparte su dolor. Alguien dijo que el dolor compartido siempre es más liviano. Y el autor al libro de Eclesiastés, Salomón, él dijo: mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Ay del que está solo, ¿quién lo levantará? El dolor compartido es lo que nos enseña el Señor Jesús. Esa noche cuando Él va, Él está angustiado, pero no la pasa solo. Él lleva a dos de las personas más íntimas de Él para compartir su dolor, abre su corazón y lo expresa. Es Dios, pero es hombre, y como hombre Él necesita compartir lo que está experimentando, su angustia y su dolor. ¿Sabe? El dolor compartido es como cuando usted tiene una herida y la tapa y no deja que se sane. Eso va a traer una infección. Cuando uno no comparte su dolor y lo tapa, lo guarda y lo deja, tarde que temprano eso se va a incrementar. Eso va a producir una infección y va a traer muchos más dolores aparejados. Cuando hablaba recién de este personaje, de esta historia del caballero con esta armadura, pensaba en que muchas personas, al no manifestar el dolor, al no expresarlo, no compartirlo, llevarlo tan enraizado y tan adentro, y han construido una coraza, un caparazón. Mateo capítulo 19, cuando al Señor Jesús le preguntan acerca de si era posible dar carta de divorcio, él termina diciendo, porque le refutaban: pero Moisés
permitió dar carta de divorcio. En un principio no fue así. Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. La palabra ahí es esclerocardia. Esclerosis es la dureza, la arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias. Y hay una dureza del corazón. Es como esta armadura que nos protege de dolores, pero que a la larga termina siendo contraproducente porque nos vuelve insensibles. Hay una dureza del corazón y pensaba como un caparazón. Hay personas con caparazón. Y en el reino animal, hay animales que tienen caparazón como la tortuga o como el caracol, pero los animales que no tienen caparazón tienen esqueleto. ¿Y sabe qué? El caparazón basta con un poco de presión para que se rompa y esa persona, ese animalito, perdón, queda sin protección. El caracol es más sencillo, con un poco de presión se rompe su coraza y queda totalmente desprotegido. La tortuga tal vez un poco más, pero igual si se rompe el caparazón queda totalmente desprotegido y peligra su vida de muerte. Pero sabe que aquellos que tienen esqueleto puede quebrarse, pero ese hueso se restaura. Y así es la fe. La fe no es un caparazón, la fe es un esqueleto. La fe es esa convicción interna que me permite sobrellevar los dolores, las angustias, porque puede haber un quebrantamiento, pero hay promesa de restauración y hay posibilidad de restauración. Es un hueso que se ha quebrado, pero que puede ser restaurado en la mano del Señor. Compartir el dolor hace que esas cargas sean más livianas. Pero en cuarto lugar, Jesucristo oró su dolor. En primer lugar, lo admitió. En segundo, lo identificó. En tercer lugar, lo compartió. En cuarto lugar, oró su dolor. Él oró al Padre. Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero hágase tu voluntad. ¿Sabe? Mucha gente viene los domingos a la iglesia, termina la reunión y quieren hablar con los pastores porque quieren que el pastor le ore. No sé si sucede así en sus congregaciones, pero acá sí es muy común. Es común entre mucha gente creyente y muchos de los hermanos que cuando están mal, vienen y te piden oración. La pregunta que yo le hago siempre es, ¿pero vos oraste? Porque orar el dolor es yo ir primero al Señor, exponer mi situación, mi causa, como lo está haciendo Asaf en el Salmo 77, como lo hace el Señor Jesús en el Getsemaní. Es más fácil ir y pedir que otro ore por mí y no hacerlo yo. Muchas personas vienen los domingos a pedir la oración del pastor, pero no son personas que oran. No son personas que estarían dispuestas a pasar tiempo en oración para encontrar la respuesta, el alivio, o que su alma sea consolada en la presencia del Señor. Es más fácil poner el dolor y el problema en las manos ajenas para que se lo resuelvan. Y es muy común en esta generación buscar que el otro resuelva los problemas y no tratar uno en la intimidad con Dios. Hay personas que simplemente se la pasan buscando oración de otros, pero nunca están dispuestas a orar. En cambio, Filipenses 4:6, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una de las cosas que descubre Viktor Frankl, también en su libro En la búsqueda del sentido, es que el dolor es intransferible. Cada uno sufre su propio dolor. Y ningún otro ser humano puede saber el dolor que estoy sufriendo. Solamente una sola persona puede comprendernos porque experimentó todos nuestros dolores y es Jesucristo. Él es el único que puede entendernos porque pasó por todos nuestros dolores. De hecho, cargó con todo nuestro dolor. Por último, en quinto lugar, no solo que Él admite su dolor, no solo que Él identifica su dolor, que Él comparte su dolor, no solamente ora su dolor, sino que entrega su dolor y tal vez esta sea la parte más difícil para todos. Hay personas que han construido su identidad sobre el dolor. En mi experiencia y tratando con estas cosas acerca del sufrimiento de las personas, tratamos mucho los pastores y como psicólogo también, en el dolor y el sufrimiento de las personas, uno puede vislumbrar y puede ver que hay muchas personas que han construido su vida en base al dolor, al sufrimiento, y tienen una característica de victimización. Personas que se victimizan y que son muy sensibles al rechazo de los demás. Falta que uno pase por el lado distraído y no les salude y se ofendan mucho, pensando que uno no la quiso saludar. Son personas que están heridas en su corazón y que cualquier
circunstancia, situación o gesto que les parezca que va en contra de ella, se ofenden fácilmente. Son personas muy susceptibles. Yo siempre digo, si uno tiene una herida en el brazo y yo le soplo, lo que va a experimentar es sensación de placer y de alivio, pero si a esa herida yo le paso alcohol, lo que va a experimentar es ardor y dolor. A veces el corazón está herido y no tiene que ver con la circunstancia, sino con la herida del corazón. Esa herida del corazón hace que ese dolor nunca lo haya entregado. Tal vez hoy aquí esté escuchando a alguna persona que lleva un dolor intenso en su corazón, que nunca lo compartió, que nunca lo admitió, que no se ha puesto a examinarlo, tal vez sí, pero que nunca lo entregó a su dolor. Él dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Empieza la oración por el Padre y la termina por el Padre, porque todo está en las manos de Dios. Entregarle el dolor es como dice el Salmo 55, echad vuestras cargas sobre mí, porque yo os haré descansar. Hacer rodar las cargas, sacarlas de nosotros, dejarlas en las manos del Padre, cuesta, porque a veces en oración se las dejamos, pero con las manos las volvemos a tomar y las cargamos y las llevamos. Cuando uno ha sufrido mucho en la vida, y estoy hablando de la infancia, a veces el abandono, la ausencia de un padre, pensaba en este caballero de la armadura que por hacer bienes en la vida, por gastarse en el trabajo, tuvo una esposa y un hijo que llegaron a no conocerlo. ¿Cuánto sucede de eso en los hogares, las ausencias paternas que dejan heridas profundas en la vida de los hijos? Ni qué hablar de abusos, ni de malos tratos, de violencia. Eh, Dolores que son llevados a veces toda la vida y que nuestra identidad o la identidad está construida sobre ese dolor. Personas que se vuelven justicieras en la vida. Uno puede identificarlo a eso cuando uno tiene ese deseo intenso de hacer justicia porque es lo que esperó, o lo que buscó, o lo que le hubiese gustado que hiciera cuando él no podía defenderse, cuando ella no podía defenderse. Reclamos, reclamos de derechos, merecimiento, la meritocracia, pensar que me merezco algo, que si yo hago algo, me merezco el reconocimiento de los demás, que si yo estoy activa en un ministerio, necesito el reconocimiento de los demás, y cuando no lo obtengo, siento la frustración, siento el rechazo, vuelve el dolor otra vez a aparecer. Tal vez en esta noche haya que entregar ese dolor, soltarlo en las manos de Dios, ser libre, dejar que Dios sane esa herida. No va a ser un acto mágico, porque para la mayoría de las personas son procesos, pero tal vez en esta noche pueda comenzar ese proceso en tu corazón, en tu vida. Teniendo esta actitud, estuvo el Señor Jesús en la que se manifestó. Acuérdate, admitir el dolor, identificar el dolor, compartir el dolor, orar el dolor y entregar tu dolor. Es la historia de Johnny Tada, una hermana que a los 17 años tuvo un accidente. Ella se lanzó a un río para nadar y chocó contra una piedra, se afectó a la altura de las cervicales y quedó cuadriplégica. Es muy famosa porque ella pinta con la boca. A los 17 años, siendo una jovencita, bella físicamente, de familia cristiana, con un futuro prometedor, ella queda cuadriplégica sin poder mover ninguno de sus miembros desde el cuello para abajo y tuvo estos mismos cuestionamientos, y ella lo cuenta en un libro, que tuvo Asaf. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué has retraído tus misericordias de mí? Y estando en la cama, quejándose, dice que en ese momento que estaba cuestionando a Dios, cuestionando su soberanía, cuestionando lo que le había sucedido, renegando contra Dios, como estaba Asaf en el Salmo 77, ella se le vino a la mente el momento en que Cristo está crucificado en la cruz y se da cuenta que también Cristo en su vida estuvo cuadripléjico, fue en la cruz, y no podía mover ni sus manos ni sus pies. Y supo que Cristo sí podía entenderla en su dolor. Y fue en ese momento que, derramando lágrimas, pudo comprender que aún el dolor más fuerte que una persona puede experimentar, Cristo lo pasó. Y se dio cuenta
que hay algo entre tantas cosas que un crucificado no puede hacer, porque no se puede mover. Lo único que podía hacer el Señor Jesús en la cruz era abrir su boca, tal vez como ella ahora podía abrir su boca y solamente a través de su boca expresarse, no solamente con palabras, sino a través de la pintura. Lo que no puede hacer un crucificado es mirar hacia atrás. Y ella comprendió que su vida ahora era nueva en mirar hacia adelante. Y ella va a escribir en ese libro esta frase con la cual quiero terminar, quiero animar tu corazón. Él dice: Señor, gracias por no responder afirmativamente a mi petición de sanidad física. Tú sabías lo que estabas haciendo. La manera en que respondiste ha sacado tanto pecado de mi vida, tanto egoísmo y tanta amargura. Una respuesta que dice no a la petición de sanidad física me ayuda a conocer más tu gracia y aumenta mi compasión por otros y por los incapacitados, y dejo de quejarme y siempre voy la milla extra. Incrementa mi fe, incrementa mi esperanza con tu esperanza y este amor que tú sabes más. Es seguro estar en la comunión de compartir tu sufrimiento. Esa es la sanidad más profunda, es la verdadera sanidad. Quiero terminar con una oración. Quiero orar. Si puedes, allí cerrar tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, clamamos por esa sanidad que viene de ti. Señor, que solo tú puedes dar al que está abatido. Señor, si hay almas que están rehusando el consuelo, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo pueda orar. Señor, en profundidad, en el corazón, por tu palabra, en tu verdad, en tu luz. Señor, y hacernos comprender, Señor, en tu soberanía, que tú nos tienes guardado en tus manos, que nada sucede en nuestra vida sin que tú lo permitas y que es para nuestro bien. Señor, si hay personas que no tienen con quién compartir su dolor, tú le puedas proveer, Señor, le puedas proveer de oídos atentos, de oídos de misericordia, Señor, de palabras de gracia, que también acompañen en un proceso, porque entendemos que para muchos de nosotros, Señor, la sanidad es un proceso y que estaremos sanos solo en tu presencia, Señor. Señor, si hay personas abatidas que están escuchando, Señor, ahora este mensaje, si hay personas que tal vez han pensado que es mejor estar muerto que estar vivo, ahora en el nombre de Jesús, Señor, que Espíritu vivifique y traiga vida, Señor, deseos de vivir. Comprensión, si es tu voluntad, respuesta, si es tu voluntad, Señor, pero la confianza bendita de saber que nuestra fe no es triunfalista, pero sí es triunfante, Señor, porque un día todo esto va a pasar y estamos prontos y cercanos, Señor, a ese día. En el nombre de Jesús. Amén.